Económica y Desarrollo Social Sostenible, evento organizado por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y el Observatorio de Gobierno y TIC de la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la universidad. Se dirige a ustedes el padre Luis Fernando Álvarez Londoño, de la Compañía de Jesús, vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Padre Luis Fernando, por favor. Gracias, Adri. Muy buenos días. Doctor José Antonio Campo, doctor Franco Alexander Pisa, doctor Gonzalo Hernández, doctora Paula Herrera, doctor Hiroshi Wago, doctor Andrés Rosas, Adriana, Pierre, amigos todos vinculados al panel. El diálogo que tendremos hoy alrededor del tema reactivación económica y desarrollo social sostenible adquiere una especial importancia en medio de la crisis profunda que vive Colombia y en la necesidad de tener propuestas concretas para concertar nuevos acuerdos que nos permitan superar, unidos como nación, los tiempos difíciles que nos ha correspondido vivir. Hay un malestar social evidente, resultado de fallas estructurales e históricas, fuertemente acentuadas por la crisis de la pandemia. A las manifestaciones legítimas se suman en estos días actos violentos y oscuros totalmente inaceptables que solo hacen más difícil poder avanzar en la construcción de soluciones y las dificultades del tejido social del país. El desafío económico, social y político que enfrenta hoy Colombia es sin duda enorme y solo puede ser atendido con ideas y acciones sensatas que respondan al interés general de la nación. Estas ideas deben emerger de una convergencia de la ciudadanía, los empresarios, los sindicatos y los gobiernos nacional y locales. Y en la búsqueda de esos puntos de encuentro, el papel y la responsabilidad de la academia son fundamentales, ofreciendo un ambiente de diálogo serio, sin agitación, riguroso y siempre constructivo, y poniendo al servicio de la sociedad nuestra inspiración humanista y el conocimiento desarrollado por nuestros profesores, estudiantes y la comunidad y nuestros aliados por la construcción de un mejor país, un país respetuoso de la dignidad humana. Débil favor haríamos si sacrificáramos lo que hacemos y ampliar los ruidos sin sacrificar lo que sabemos hacer por amplificar los ruidos y la polarización en medio de la convulsión. El camino de la desestabilización económica y política profundiza más la crisis. 21 millones de colombianos pobres, 3.4 millones de desempleados y los jóvenes a los que siempre nos referimos como el futuro del país son afectados por un desempleo de más de 24%. 1 de cada 3 jóvenes ni estudia ni trabaja. Las necesidades más urgentes de los colombianos solo podrán ser atendidas de manera decidida y permanente si se prioriza la reactivación económica con generación de empleo digno y con una construcción de capacidades para hacer que las condiciones de desarrollo social sean sostenibles. Nada más oportuno que este diálogo en medio de la crisis severa que se vive en la geopolítica colombiana. Gracias a todos los asistentes y en especial a nuestros panelistas por aceptar esta invitación de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y el Observatorio de Gobierno y TICS. El evento de hoy es un ejemplo claro de nuestra forma de unir esfuerzos, entre ellos los políticos, para lograr, como lo consagra la misión de la Universidad Javeriana, abro comillas, una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. Cierro comillas. A nuestros ilustres panelistas, al doctor Andrés Rosas, nuestra gratitud por su participación y compromiso. A todos, mil gracias por estar aquí. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Luis Fernando. Quiero presentar brevemente a nuestros panelistas y a nuestro moderador que nos acompañarán el día de hoy. Paula Herrera, PhD en Economía de la Universidad de Barcelona, profesora asociada del Departamento de Economía y líder del proyecto Género y Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Franco Alexander Pisa, director corporativo de sostenibilidad del Grupo Bancolombia, contador público de la Universidad Central de Bogotá, Colombia, y especialista en dirección financiera y desarrollo organizacional de la misma institución. Se desempeña en áreas de comercio internacional, análisis de crédito y riesgo de crédito. Fue gerente de riesgos de filiales desde el año 2005.
En 2008 diseñó y asumió la gerencia de gestión ambiental y luego, desde el año 2011 hasta el año 2015, se desempeñó como gerente de sostenibilidad para liderar la estrategia de impacto ambiental y social del Grupo Bancolombia, incluyendo la Fundación Bancolombia. Desde agosto de 2015 ejerce como director corporativo de sostenibilidad. José Antonio Ocampo, Universidad de Columbia, director de la Concentración de Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Políticos e Internacionales, miembro del Comité de Pensamiento Global, copresidente de la Iniciativa para el Diálogo Político en la Universidad de Columbia. También es el presidente del Comité de Políticas de Desarrollo, un comité de expertos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC. Gonzalo Hernández, profesor asociado de Economía y director de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Es doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst, y economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue becario Fulbright. Su principal área de interés es macroeconomía con énfasis en países de desarrollo. Algunas de sus contribuciones de investigación se encuentran publicadas en Cambridge Journal of Economics, Energy Policy, CEPAL Review, el Journal of Asia Economics y el International Review of Applied Economics. Es columnista del periódico El Espectador desde el 2015. Hiroshi Wako, vicepresidente de Innovación y Estrategia Internacional. Actualmente es el vicepresidente de Innovaciones e Inteligencia Sectorial de ProColombia. Ha desarrollado su carrera profesional en el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Asia, desde el sector privado, la academia y actualmente en el gobierno. Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Waseda, Tokio, Japón. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado, Bogotá, Colombia. Y por supuesto, nuestro moderador, Andrés Rosas, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, doctor en Economía, Brown University, magíster en Economía de Brown University, magíster en Economía de la Universidad de Toronto, Canadá, e ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes. Cedo la palabra al doctor Andrés Rosas. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias, Adriana. Espero que me estén escuchando. Le agradezco también a la Escuela de Gobierno de la Universidad Javeriana, en especial al padre Álvarez y a su equipo por la invitación para discutir un tema tan importante. También a nuestros panelistas, que creo que es un grupo de panelistas que es un lujo para discutir estos temas. Entonces les agradezco mucho habernos acompañado hoy. Y pues la idea es tener un conversatorio. Entonces pues va a haber unas preguntas que pueden servir como guía, pero la idea es que todos puedan participar y responder a lo que digan los otros miembros del panel. Y pues quisiera comenzar con una observación de John F. Kennedy, que decía que la palabra crisis en chino se compone de dos caracteres. Uno representa el peligro, decía él, y el otro la oportunidad. Yo no soy lingüista, entonces no sé si esto es cierto, pero creo que en estos momentos, de verdad, la crisis nos presenta una oportunidad para resolver incluso problemas que no se generaron con esta crisis, sino se originaron muchos años, muchas décadas, incluso muchos siglos antes. Entonces yo quisiera comenzar precisamente con una pregunta bastante, digámoslo, bastante gruesa, que habla de un reporte de la CEPAL. Es un reporte que se llama Panorama Fiscal, que salió en el 2021, sobre América Latina en el 2020. Y ellos dicen que la región en desarrollo más afectada por la pandemia, este informe de la CEPAL del COVID-19, fue América Latina y el Caribe, y a la vez se intensificaron las brechas estructurales en materia de desigualdad, también de un espacio fiscal para actuar bastante limitado, de baja productividad, informalidad, por supuesto, y fragmentación de los sistemas de protección social y salud. La pregunta es, ¿cómo en un ambiente tan adverso podemos nosotros reactivar la economía? Pues me gustaría comenzar dándole la palabra a nuestra profesora del Departamento de Economía, Paula Herrera, para comenzar la discusión. Bueno, muchas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a todos y todas que nos acompañan hoy en este evento. Fue muy bueno comenzar con esta
esta idea de una crisis y una oportunidad, y es, nos enfrentamos a una crisis que pues viene de tiempo atrás, en particular, pues mi especialidad es el mercado laboral, donde ya observábamos antes de iniciar la crisis tasas de desempleo que estaban en aumento. Esto era ya a finales del 2019, ya teníamos tasas de desempleo altas, y en particular estábamos también enfrentando una crisis que venimos arrastrando del pasado en términos de brechas de género. Entonces, la tasa de desempleo de las mujeres siempre ha estado por encima de la de los hombres, y con esta crisis, actualmente, por ejemplo, vemos una tasa de desempleo de las mujeres del 20% en zonas urbanas, mientras que la tasa de desempleo de los hombres está en cerca del 14%. Eso es una brecha enorme en términos de oportunidades económicas de acceso al empleo, en términos de género. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la oportunidad que se nos presenta ahora para salir en esta crisis? Y me voy a concentrar particularmente en estas brechas de género. Entonces, lo primero es que esta crisis nos ha mostrado que hay unas actividades que nunca pararon durante el momento del confinamiento, y fueron todas las actividades que se realizan de forma no remunerada, de cuidado y de oficios en el hogar. Y estas actividades han recaído principalmente en las mujeres, y ahorita, en este momento, también vemos que esas actividades no han parado, porque los colegios no han retornado en forma presencial, muchos de ellos, y por eso se ven estas brechas tan grandes entre hombres y mujeres. Entonces, la crisis de cuidados, que es una crisis que ya muchas personas y académicos reconocen, que nos ha enfrentado en esta coyuntura, es algo que se debe como pues se debe pensar, se debe iniciar alguna política de reactivación económica con enfoque de género. Entonces, y reconocer que estas labores se han hecho de forma no remunerada históricamente por las mujeres, y como mínimo, pues aportar algunas políticas para su reconocimiento. Entonces, aquí es importante entender que el cuidado no solamente se da de forma no remunerada al interior de los hogares, sino que hay una oportunidad para que el mercado a través de las empresas, el Estado a través del gobierno, y nosotros también como ciudadanos participemos de esas actividades. Entonces, en términos de oportunidades, es reconocer el cuidado como una oportunidad económica que genera valor, que además hace que las mujeres puedan acceder al mercado laboral y se involucren en actividades remuneradas, pero también pensando a futuro en que nuestra pirámide poblacional está cambiando dramáticamente y vamos a tener una población cada vez más vieja que va a requerir de cuidados, y ahí hay una oportunidad del mercado. Cuando se ven qué sectores, por ejemplo, en la economía, se hablan del futuro de los sectores, pues todos estamos de acuerdo en que la tecnología, la información es uno de ellos, pero el sector de cuidado también es un sector que presenta grandes oportunidades, y que esta crisis nos ha mostrado cómo, pues si no se diseñan políticas para que ese cuidado no recaiga en su mayoría en las mujeres y en los hogares, pues nos puede llevar a crisis más profundas en términos de empleo. Muchas gracias, Paula. Sí, hay oportunidades en los temas que usted menciona. También hay oportunidades para crear una sociedad distinta en términos de equidad, en términos de sostenibilidad. Entonces hay una oportunidad para comenzar a construir algo distinto como resultado de esta crisis. ¿Cómo, por ejemplo, reactivar la economía pensando en temas como el que menciona Paula, pero también temas de sostenibilidad, de innovación, para no volver a lo mismo de antes? Como dice mucha gente ahora, tenemos que arrancar de una forma diferente, pensar en temas que no es que no se hubieran pensado antes, pero que no les estábamos dando la importancia suficiente. En temas de sostenibilidad, ¿cómo podemos aprovechar esta situación también para reactivar la economía, pero tratando de hacerlo de forma sostenible? Quisiera pues darle la palabra a Franco para que de pronto nos cuente él cómo ve la situación en ese aspecto. Andrés, gracias por la pregunta.
No, es que hay un reto importante en lo reciente y Paula bien lo referenciaba, pero también hay muchas oportunidades y digamos que el concepto de la sostenibilidad mismo es algo valioso en medio de la coyuntura porque parecemos adolecer de visión de largo plazo. Parece que nos gustara centrarnos tanto en lo público como en lo privado, en los resultados del corto plazo, pero justamente al hablar de sostenibilidad implica tener una visión en el largo plazo. Y nosotros necesitamos mirar en el largo plazo no solamente hacia adelante, sino también hacia atrás, ¿cierto? En la introducción hablábamos, y lo mencionabas igualmente, hay unos problemas estructurales en el país, tanto sociales como ambientales, como económicos. Y si vamos a mirar esa ruta en términos de desarrollo, yo creo que es importante plantear justamente las conversaciones necesarias para poder avanzar el camino. En la actualidad, y frente a la pregunta inicial de cómo reactivar la economía, lo que estábamos viendo entre el segundo y tercer pico de la pandemia era que la economía se estaba reactivando y estaba teniendo una dinámica interesante hasta el tercer pico y otra vez empieza a presentar una bajada y yo creo que eso va a ser lo normal en esta situación. Entonces a lo que voy es que hay una reacción normal del modelo económico que lleva a que la economía misma en los momentos en los que se puede generar la dinámica de mercado se va activando. Entonces eso va, y si uno se concentra en el corto plazo, lo que va a perder es esa oportunidad que estás planteando de qué deberíamos hacer distinto entonces, que nos ayude a resolver esos problemas estructurales. Que desde la formación, que pueda ser un tema más pertinente a las necesidades, que sea una formación que nos permita ser pertinentes para la realidad que queremos ser. Pero tenemos claro eso. Yo creo que a veces nos la pasamos tanto resolviendo la coyuntura y los problemas del día a día que no podemos tener una visión de largo plazo como sociedad y como país y nos cuesta. ¿Sí? Por otro lado, yo creo que las oportunidades desde la sostenibilidad están planteadas. Hay una agenda de desarrollo al año 2030, hay una agenda climática que va en esa ruta, hay política pública que está estructurada en esta dinámica, hay visión incluso hasta el año 2050 en temáticas climáticas, y eso está presentando escenarios de oportunidad para diferentes actividades económicas. Entonces, por un lado, está trayendo riesgos en términos de la transición, está trayendo riesgos en términos de riesgos físicos generados por el cambio climático, los estamos viendo materializarse desde años previos en la cartera de nuestros clientes. Actividades agropecuarias se ven afectadas en fenómenos de niño y niña, actividades de infraestructura tienen igualmente esos impactos. ¿Cómo pensar entonces unos modelos económicos más resilientes que aborden esa transición y que empiecen a aprovechar todas esas oportunidades? Ahí hay mucho por abordar. Hay una ruta igualmente de empleabilidad, no necesariamente hacia temas tradicionales, sino cuáles son los empleos que se van a generar para ese desarrollo de crecimiento verde. La misión de crecimiento verde mostraba oportunidades alrededor de 400.000 empleos a generar. Entonces hoy estamos hablando de un tema de empleabilidad de género, de empleabilidad juvenil, y entonces cómo preparamos a los jóvenes en esa ruta para responder a las necesidades que tienen las empresas en esa nueva reactivación económica y cómo ser pertinentes a esas oportunidades. Cierro viendo un escenario de oportunidad en esta pregunta, y es lo que venimos transegando desde Bancolombia en esta temática, y es en una ruta de identificación de oportunidad hacia la Agenda del 2030 y desde nuestro propósito, que es promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Y ahí articulamos la agenda de los ODS, el modelo de economía del bienestar de la OCDE y lo que sabemos hacer en el día a día, que es desarrollar la economía. 146 años de experiencia en esa ruta. Pues en parte por la invitación del secretario general de Naciones Unidas a tomar un sentido de urgencia frente a la Agenda del 2030 en relación con los ODS y la agenda climática, pero principalmente por nuestro propósito, nos hemos comprometido en movilizar por lo menos 500 billones de pesos en los próximos 10 años a través del financiamiento a temáticas que nos permitan fortalecer la competitividad del tejido productivo, construir ciudades y comunidades sostenibles y facilitar la inclusión financiera. Esos son 2 veces los activos del Grupo Bancolombia, eso es la mitad del Producto Interno Bruto del país, eso es 1.6 veces el presupuesto general de la nación en un año, y está puesto desde una organización, pero es una organización que está viendo oportunidades desde el modelo económico para avanzar en esa ruta. Necesitamos trabajar en conjunto, Andrés, con una visión de oportunidad de largo plazo y formando las competencias que necesitamos en nuestros jóvenes y en el sector empresarial para atender lo que de manera estructural hemos venido dejando regado en el camino. Gracias. Bueno, muchas gracias, Franco. Quisiera también aprovechar la vasta experiencia de José Antonio en temas macro para preguntarle qué oportunidades hay, que pues como mencionamos al principio, el espacio para política fiscal se ha vuelto
más reducido con esta crisis, pero ¿qué oportunidades hay? ¿Qué deberíamos hacer en términos fiscales para enfrentar la situación que estamos viviendo? Hemos visto que la propuesta del gobierno pues tuvo que retirarse, hubo protestas sociales fuertes. La pregunta es, ¿deberíamos pensar en una reforma tributaria en estos momentos distinta? ¿Cómo sería esa reforma tributaria? ¿O deberíamos esperar a que pase la crisis para comenzar a preocuparnos por temas fiscales? Nosotros vimos también que tal vez en este contexto es, no sé qué tan importante sea, pero que cambió también las calificadoras de riesgo, cambiaron la calificación de Colombia. Eso, ¿cómo nos afecta, nos reduce el espacio fiscal? ¿Y cómo hacer esto de forma que sea progresiva? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Andrés, la compleja pregunta que me ha hecho. Muchas gracias también al padre Luis Fernando por su invitación y por sus palabras iniciales. De hecho, yo creo que lo que planteó el padre al comienzo es el tema fundamental. Digamos, lo que esta crisis ha hecho evidente es que hay unas necesidades sociales inmensas en un país que desafortunadamente está en los más desiguales del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y además en una situación que se agudizó con la crisis en materia de pobreza, en materia de desigualdad, en materia de empleo y, como lo decía Paula, también en materia de inequidad de género. Por lo tanto, digamos, el país tiene que afrontar, digamos, la necesidad digamos, de hacer reformas sociales importantes para responder a eso. Hay también oportunidades, un poco también Franco lo decía, por ejemplo, el tema del cambio climático es una oportunidad en el sentido de que va a haber inversiones privadas y otras acciones públicas orientadas precisamente a enfrentarlo, o sea, nuevas actividades económicas, que es lo que necesitamos para salir de la crisis. Y hay también una oportunidad, antes de referirme estrictamente a la pregunta, generada por la reactivación internacional, liderada por los Estados Unidos y por China. Digamos que está generando, digamos, una reactivación importante. América Latina está rezagada, pero, digamos, puede insertarse en esa ola expansiva, digamos, si además pues se combina con las otras acciones, especialmente con la vacunación, en fin. Pero, digamos, sobre el tema, sobre la pregunta concreta, digamos, digamos, lo que es evidente hoy es que primero hay que tomar unas medidas de emergencia sociales para enfrentar el paro. Uno. Pero además tenemos que montarnos sobre una discusión de cómo vamos a resolver los problemas más profundos de desigualdad, de inequidad, digamos, que caracterizan nuestro sistema económico y social. Y para ello, digamos, tenemos obviamente la restricción generada por las finanzas públicas, pero porque no hay la menor duda de que se necesita mayor gasto social para la crisis, pero también de larga duración. Entonces yo, por ese motivo, creo que hay que tomar la decisión que puede ser gradual, digamos, de aumentar la carga tributaria sobre las rentas de capital, a través de distintos mecanismos. Yo, pues, bueno, uno de ellos que curiosamente tiene ya la bendición del Consejo Gremial es posponer los beneficios tributarios que se entregaron hace 2 años. Que de hecho yo diría no es posponer, es, digamos, es eliminar esos beneficios, digamos, eso da más o menos los 14 billones de pesos que está planteando el nuevo ministro de Hacienda, digamos, como resultado de la reforma. Ese es un elemento, pero hay que hacer una cosa más profunda que se puede hacer posteriormente, digamos, en materia digamos, de reducir beneficios tributarios.
hay muchos beneficios tributarios a nivel de empresas que se pueden eliminar, pero también el informe que hizo la Comisión sobre Beneficios Tributarios que convocó el gobierno fue dramática en el sentido de que aquí el 5 o 7% más rico de la población paga menos impuestos que los sectores medios. Entonces, digamos, hay que hacer una reforma tributaria que haga que grave las rentas de capital. Yo creo que eso, digamos, hay que hacerlo en dos etapas. Yo ya dado lo que ocurrió con la propuesta de reforma tributaria, lo primero, digamos, o sea, aceptar lo que dice el Consejo Gremial es posiblemente la única solución de corto plazo aceptable. Pero, digamos, hay que ir a analizar todos los beneficios tributarios para eliminarlos y aumentar la carga permanentemente por dos motivos diferentes. En primer lugar, porque eso contribuye a financiar el mayor gasto social que se necesita, y en segundo lugar, porque eso también tiene un efecto redistributivo favorable, que es parte de la solución a la inequidad que caracteriza a Colombia. El tema de las calificadoras de riesgo, pues con la decisión desafortunada e incorrecta, como lo dije en un tuit de Standard & Poor's, de quitarle el grado de inversión a Colombia, pues el efecto que tiene es que va a elevar un poco el costo de nuestro financiamiento externo. De hecho, ya el costo de financiamiento externo de Colombia venía elevándose antes, pero en todo caso, digamos, no es un colapso, para ponerlo de alguna manera. Entonces, porque las otras dos calificadoras nos tienen todavía con grado de inversión y se necesita que dos nos lo quiten para que el mercado considere que no tenemos grado de inversión. Pero en todo caso, digamos, hay acceso a financiamiento también multilateral. De hecho, tenemos una línea de crédito del Fondo Monetario aprobada que el gobierno parcialmente utilizó. Tenemos buen acceso a los bancos multilaterales de desarrollo y por lo tanto, digamos, eso tiene que combinarse con financiamiento privado. El acceso al financiamiento sí es importante porque cuando uno tiene un déficit fiscal del tamaño del actual, pues requiere financiamiento. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Y pues lanzo una cuña porque de varios de los temas que hablaste, hay una propuesta del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana junto con universidades como Externado, Los Andes, Rosario y la Fundación Friedrich Ebert de Alemania para proponer varios de esos cambios. Básicamente no hacer estos reducciones de los impuestos para las empresas, no hacerlos, no solo que sea temporal, sino quitarlos permanentemente. También incrementar los impuestos sobre rentas de capital, ganancias ocasionales a un nivel similar al de los ingresos laborales. Entonces, pues, mando esa cuña para que vean la propuesta, que creo que es bien interesante. Otro tema del que hablaba José Antonio es la oportunidad de innovación en temas de sostenibilidad, inversión en temas de sostenibilidad. Yo quería preguntarle a Hiroshi, dado que la pandemia del COVID-19 ha cambiado muchísimos aspectos de la vida, desde lo personal, cómo viven y trabajan las personas, lo profesional, cómo las empresas interactúan con los clientes, con sus trabajadores, cómo los clientes también eligen y compran los productos y servicios, y cómo las cadenas de suministro entregan esos productos. Hay un amplio, hay una amplia gama de innovaciones que han surgido de la pandemia, ¿no? O por lo menos se han intensificado durante la pandemia. ¿Cuál es el papel de la innovación para ayudarnos también a salir del problema en el que nos encontramos? ¿Y cómo hacerlo nuevamente? ¿Cómo hacer esa innovación de forma que tenga impacto sobre equidad, ¿no? Porque también hemos visto cómo algunas empresas, pongo el ejemplo típico de Amazon, han aumentado, digamos, su poder monopolístico durante esta pandemia. ¿Cómo hacer que la innovación nos ayude a recuperarnos, pero también tenga un impacto positivo sobre temas de equidad, ¿no? Y sostenibilidad?
Muchas gracias, profesor Rosas, por la pregunta y muchas gracias a la Universidad Javeriana, Padre Luis Fernando, y felicitarlos por esta iniciativa. Muy contentos de estar compartiendo en este escenario. En primer lugar, pues efectivamente desde ProColombia vemos una fuerte afectación en las empresas dado el COVID-19, que nos lleva a niveles mayores de desigualdad, pobreza y productividad de las empresas en la región. Y somos muy conscientes del enorme esfuerzo que deben hacer el sector público, privado y la academia para contrarrestar estas circunstancias. Por eso celebramos mucho este espacio. Yo vengo pues, de vivir los últimos 10 años en Asia, donde esa colaboración, digamos, tripartita entre el sector privado, el gobierno y la academia es esencial para sacar las iniciativas adelante. Entonces estamos muy contentos de participar en este espacio. Como para los que no saben, pues en ProColombia tenemos el mandato de la promoción de la inversión extranjera directa de nuestras exportaciones, así como el turismo, por lo cual voy a centrar mis comentarios en cómo la innovación empresarial en esos tres rubros ha tenido un impacto importante y cómo vemos que pueden salir unas importantes oportunidades desde esa crisis. El profesor Rosas en la introducción decía que en chino, pues el carácter de oportunidad, el de crisis estaba compuesto, yo puedo decirlo de japonés, no, lastimosamente no sé mandarín, pero digamos que Japón tuvo sus caracteres desde el chino, que se llaman los kanjis, y efectivamente la palabra crisis en japonés es kiki, que viene de kiken, que es el primer carácter que es de peligro, y de kikai, que es oportunidad. Entonces, pues estamos muy alineados en que hemos tratado de ver todas las oportunidades posibles dentro de esta coyuntura tan difícil. La primera oportunidad que hemos visto, sobre todo para nuestros exportadores, es el aprovechamiento de nuevos canales de comercio. Hemos profundizado el trabajo y hemos tenido unos crecimientos exponenciales, sobre todo en comercio electrónico. Hemos venido posicionando más productos colombianos en canales de e-commerce, y digamos no solo en canales de e-commerce en la región de Norteamérica y Sudamérica, sino también en plataformas muy importantes en Europa y en Asia. Digamos que esta virtualidad hace que sea mucho más fácil la relación entre compradores y vendedores, que antes exigían mayores esfuerzos financieros para participar en ferias, para viajar a nuestros mercados, y que de alguna forma hemos visto que hemos podido subsanar este tipo de temas. Quisiera comentar sobre todo, por ejemplo, cómo hemos transformado nuestros servicios virtuales. Hemos logrado en los últimos meses dar más de 19,000 servicios a 6,425 empresarios. Y un tema muy importante es que hemos logrado mayor cobertura a nivel nacional. En este momento nuestros servicios están en 31 departamentos de Colombia y en nuestras oficinas en el exterior en 89 países, llegando a 89 países. Entonces digamos que ahí hemos logrado aumentar nuestra capacidad en cuanto a servicios, tanto a nivel internacional como a regional. Por otra parte, hemos visto una necesidad importante en la disrupción de las cadenas de valor. Digamos, el tema de nearshoring no lo veníamos trabajando solo por el COVID, sino lo empezamos a trabajar previamente dada la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahí empezamos a hacer un trabajo muy fuerte, sobre todo con nuestra oficina comercial en China y en Estados Unidos, de las compañías que debían relocalizarse para tener menores aranceles y mayor acceso al mercado americano, dadas las restricciones que fueron puestas a las empresas con alto contenido local chino. En ese tema hemos venido profundizando. Ahora es mucho más fuerte el interés, dado la disrupción que hubo en las cadenas de valor por la pandemia. Tuvimos muchos inconvenientes al comienzo de la pandemia en Asia, digamos, en el rompimiento de las cadenas de suministro, pero ahora lo hemos visto con una oportunidad en el posicionamiento de empresas extranjeras en nuestro país y que han decidido tomar a Colombia como plataforma para este tema. En ese sentido, hemos venido trabajando con 937 inversionistas en esa línea y ya hemos identificado 147 oportunidades de inversión y ya tenemos 37 proyectos concretos que ya se están implementando en el país. Digamos que esos proyectos de nearshoring también nos va a ayudar en términos de equidad en nivel regional en Colombia, de menos concentración de grandes proyectos y grandes inversiones en Bogotá a nuevas regiones del país. Ahorita tenemos una coyuntura muy fuerte en el Valle del Cauca, pero digamos que es una región que va a ser estratégica en la recuperación y que es estratégica para nosotros en nuestra cadena de suministro y nuestras exportaciones y en esta estrategia de nearshoring, así como el Caribe colombiano, dándole un mayor aprovechamiento a los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Finalmente, en términos de turismo, es el sector o el eje que ha sido más afectado dentro de los tres ejes que nosotros trabajamos.
la afectación ha sido severa por la pandemia. Hemos bajado en forma importante la recepción de turistas internacionales. Sin embargo, hemos enfocado la estrategia de promoción de turismo a menos volumen de turistas con mayor gasto. Eso nos va a dar un fuerte balance en sostenibilidad en las regiones que estamos atrayendo turismo. Soñamos regiones con menos turistas, pero que el turista permee más gasto en esas comunidades y que de tal forma haya menos afectación a la comunidad y digamos a las zonas que se adapten para recibir turistas. Entonces, en ese sentido, estamos volcados desde ProColombia a seguir promocionando activamente estos 3 ejes de negocios. Somos conscientes que el plan de reactivación que ha liderado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como pilares esenciales tener más flujos de capital vía inversión extranjera directa, que logremos diversificar nuestras exportaciones a más países y en más productos y con mayor valor agregado y finalmente con un turismo mucho más sostenible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hiroshi. Pues me parece bien mirar esto con optimismo. Ojalá todas esas iniciativas tengan un impacto muy positivo. Bueno, de último, pero no menos importante, tenemos a Gonzalo Hernández, el profesor del Departamento de Economía, también fuera director de investigaciones de la Universidad Javeriana. Yo quisiera preguntarle a Gonzalo, hablando de innovación y de productividad, hay una propuesta de Biden que tal vez, por lo menos en Colombia, no se ha hablado tanto como la que él hizo acerca de proponer unas mínimas políticas impositivas a nivel internacional. Pero no me refiero a eso, me refiero más a la idea que tiene el gobierno de Biden de tener una tasa de impuestos para rentas de capital similar a la que hay para ingresos laborales. La preocupación de muchas personas es el impacto que eso puede tener en la inversión. Yo quería preguntarle si eso de pronto facilita la adopción de una política similar en Colombia, porque muchas veces se usan países desarrollados como para justificar tasas de tributación en países como Colombia. No sé, ¿usted qué opina de eso, Gonzalo? Gracias, Andrés, y gracias de nuevo al padre Luis Fernando Álvarez y a la Escuela Javeriana de Gobierno por la invitación. Bueno, esa es una pregunta muy importante en todo el marco de la política fiscal, pero antes de contestarla, creo que es importante tener un contexto claro en el que, por supuesto, los elementos de José Antonio, Franco, Paula y Hiroshi son muy importantes. El primero es que crisis normalmente tiene una connotación transitoria que afortunadamente en el diagnóstico que estamos haciendo se va abandonando. Yo siempre afirmo en este sentido que la crisis que estamos viviendo y para la cual se tiene que diseñar una reactivación económica contundente es una crisis que ni empieza con la pandemia ni va a terminar con la pandemia, sino que ha explotado aspectos estructurales como los que mencionó José Antonio de desigualdad y de pobreza, que por cierto son comunes para muchos países de América Latina. Buena parte de la explicación de por qué las tasas de crecimiento han sido bastante bajas en América Latina y hemos tenido una recesión tan fuerte en Colombia de cerca de 7% del Producto Interno Bruto, es porque tuvimos que recurrir a confinamientos bastante fuertes en comparación con otros países del mundo. Tuvimos que cerrar la actividad productiva y tuvimos que enfrentar una serie de problemas que nos van a dejar en una senda de preocupaciones de largo plazo. Me refiero en particular a problemas de salud, a problemas de educación. Franco lo anotaba bien, es una mirada de largo plazo hacia atrás y hacia adelante, en donde tenemos una crisis que golpea por los elementos que no atendimos históricamente, pero que va a seguir golpeando por la destrucción de capital humano, por la debilidad institucional que está generando la dificultad de llegar rápidamente a acuerdos sociales y por supuesto porque tenemos una infraestructura de salud y de educación que sigue descuidada. Ante eso hay que tener cuidado y prometo que voy a atender el tema de los impuestos, pero hay que tener cuidado en no caer en la idea de que crisis solo trae oportunidad, sino que también trae otros riesgos. Y trae 3 que quiero identificar aquí. El primero es un riesgo de miopía, que ya lo anotó Franco. Pensar que soluciones de corto plazo terminan siendo
el único tipo de soluciones que se pueden enfrentar. El segundo riesgo es un riesgo de impaciencia. Pensar que ahora todos los problemas o todas las eventuales soluciones de largo plazo las podemos traer y ejecutar en 2 años. Eso es improbable, eso es inviable. Y el tercer riesgo, para atender el tema de lo tributario, es el de pensar que se pueden implementar medidas desarticuladas. Entonces, aquí la solución se viene manejando por el lado de reformas. Viene una reforma tributaria, viene una reforma de la salud, viene un plan de transferencias monetarias, viene un fortalecimiento de los programas como Familias en Acción, pero todo desarticulado que no sobreviviría a la prueba ácida de sumar todos los recursos que costarían esos diferentes planes y que darían probablemente el 50% del presupuesto general de la nación. Entonces, no caigamos ni en el riesgo de miopía, ni en el riesgo de impaciencia, ni en el riesgo de desarticulación de las propuestas. Y en ese sentido, creo que estoy totalmente sintonizado con el planteamiento de José Antonio. Uno debe tener una atención gradual de todo el problema de reactivación, empezando por una visión de emergencia. Precisamente el año pasado con José Antonio y con otros colegas propusimos un mecanismo y una estrategia de empleos de emergencia que tiene la característica de poner al sector público como líder en la articulación de proyectos a nivel de gobierno nacional y a nivel de gobiernos locales, obviamente con la participación del sector privado, para crear rápidamente empleo. Estas medidas de emergencia tienen que estar concentradas en actividades de alta intensidad laboral y que puedan ser ejecutadas rápidamente. Pero obviamente sin quedarnos ahí, entendiendo que la sostenibilidad de ese tipo de programas va a depender de estrategias de mediano plazo, en donde aparecen otro tipo de elementos como la formación para el trabajo, el fortalecimiento del SENA, el fortalecimiento del acceso de los jóvenes a la educación superior, y en el largo plazo, toda la estrategia de desarrollo productivo en donde se tiene en cuenta la competitividad, acceso a mercados internacionales, como lo mencionaba Hiroshi, y toda una estrategia nacional de mucha mayor escala. El tema puntual de reforma tributaria, el tema puntual de diseño de impuestos, tiene que ir pensado en esa línea de tiempo. Y estoy totalmente de acuerdo con José Antonio en que se pueden dar algunos avances en materia de progresividad, enfocándonos en la renta de capital. Obviamente, esto requiere de una coordinación internacional para evitar la amenaza de fuga de capitales buscando paraísos fiscales o buscando entornos en donde la política tributaria es mucho más laxa. Y en términos de su pregunta, Andrés, de oportunidad, creo que esto nos está mostrando también que la crisis genera oportunidades para niveles de coordinación internacional que antes eran impensables. Cada vez es mucho más probable que se lleguen a unos acuerdos de impuestos a nivel internacional. El gobierno de los Estados Unidos lo está fomentando, el gobierno del Reino Unido también. Y en ese sentido creo que tenemos oportunidades para llegar a acuerdos no solo a nivel nacional e internacional. Termino con la siguiente idea. Nada de esto en lo económico es posible si no se complementa con un liderazgo político y con un buen gobierno, como lo decía uno de los asistentes, porque el tema no es estrictamente económico, el tema es estrictamente político. La falla, por ejemplo, de la reforma tributaria en su trámite muy prematuro y corto en el Congreso, tuvo que ver con una mala comprensión política de la situación. Creo que el gobierno se ilusionó con la posibilidad de matar varios pájaros de un solo tiro, de atender el tema de las calificadoras de riesgo, de contar con unos ingresos adicionales para poder financiar sus transferencias monetarias en un año preelectoral y además de no tocar los intereses de las personas de más altos ingresos y riqueza. Y las tres cosas a la vez fue muy complicado y terminaron fallando las tres. Entonces, en ese sentido, creo que lo que usted manifiesta de pensar en posibilidades de instrumentos tributarios en donde se alcance mayor progresividad, por ejemplo, cobrándoles impuestos a los ingresos de capital, es un primer paso que debe darse en esa línea de tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora también la invitación es para que podamos conversar entre todos. Un tema que varios han mencionado es el tema de la pérdida, y lo mencionó Gonzalo ahora, capital humano que dejó de acumularse por
la pandemia. Entonces eso pues le apunta a la centralidad de pronto que tiene que tener también la política de educación, obviamente coordinada con otro tipo de aspectos económicos. No sé si Paula de pronto nos quiere hacer alguna propuesta de cómo vamos a manejar el problema que va a implicar, ya no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, todo ese capital humano que se perdió durante este año de la pandemia. ¿Qué propuestas conoce usted que existan en temas de economía de la educación o en economía laboral para, digamos, comenzar a enfrentar este tema, que creo que va a ser grave en varios años? O sea, eso no lo vamos a ver necesariamente este año o el próximo año, sino incluso en una década. Vale. Pues aquí es importante decir que no solamente es pérdida de capital humano entendido como pues, la imposibilidad que muchos estudiantes han tenido de no poder acceder a la educación presencial o incluso remota, porque en Colombia recordemos que el Laboratorio de Educación nos ilustró muy bien que el 60% de los niños y las niñas no tenían acceso a Internet y no podían tomar sus clases virtuales. Pero hay otro tipo de educación que es muy importante y es la educación que se adquiere en los puestos de trabajo, es decir, es la educación que se adquiere trabajando. Y con tasas de desempleo, y vuelvo a mencionar el caso de las mujeres, del 30% para las jóvenes mujeres, pues estas oportunidades se empiezan a disipar y a perder en el tiempo, además porque muchas de ellas, cuando miramos los datos, estas mujeres ninis que ni estudian ni trabajan, se están dedicando a labores y oficios del hogar. Pero a lo que voy con esto es importante reenganchar pronto y de forma rápida a los jóvenes a que vuelvan a trabajar, porque el conocimiento que ellos adquieren a través del trabajo es algo que difícilmente, no, esto es una opinión personal, pero difícilmente se lo podemos poner a las instituciones, por ejemplo, de educación superior. Esto de enseñar para el trabajo creo que a veces debería venir por el lado más de las empresas, del entrenamiento específico que las empresas deben hacer con los jóvenes, porque la educación es un espacio, o la universidad debe ser un espacio de educación más general, una educación en donde pues, les enseñamos a los jóvenes a ser críticos, a tener un pensamiento más amplio y no a enseñar, por ejemplo, tablas de Excel. Creo que en eso estaríamos subestimando el capital humano de nuestros profesores, pero además estaríamos perdiendo una gran oportunidad en un espacio único de la vida de ser críticos y de poder tener conocimientos más amplios. Entonces, la oportunidad es que estos jóvenes se deben reenganchar rápidamente al mercado laboral, en particular las mujeres. Pues en esto el gobierno está dando algunas señales con los subsidios que se pretenden dar, que pueden ser bien intencionados. Aquí, como cualquier norma, pues hay que ver también los efectos que eso pueden tener en otras poblaciones. En otros países se han dado también subsidios para la contratación de jóvenes y eso después tiene también efectos en otras poblaciones, como son las poblaciones más mayores. Entonces, pues es una buena intención, hay que entrar a evaluar cuáles van a ser las consecuencias de esto. Respecto a la educación, creo otra vez que, y yo aquí voy a hacer la canzona en temas de género porque pues creo que me invitaron para esto. Creo que tenemos que reeducarnos en términos de género, sobre todo a los jóvenes, que es una gran oportunidad. Creo que pues varios de ustedes de pronto ya pues dejar actitudes machistas puede ser difícil, pero en los jóvenes creo que tenemos una gran oportunidad de cambio generacional, en donde ellos también vean que estas labores de cuidado y de oficios del hogar son labores que se pueden hacer en compañía, que se pueden redistribuir al interior de los hogares, pero más allá de eso, también otra vez la economía del cuidado va a ser un gran empleador de muchos trabajadores, y que los hombres también hagan parte de esta economía del cuidado va a ser importante para que los hombres a futuro también puedan participar de este tipo de actividades. Entonces, pues a lo que yo invito es también a tener educaciones que nos ayuden a cambiar estas concepciones de género en donde creemos que las mujeres son las únicas que podemos hacer estas labores de cuidado y de oficios en el hogar. Gracias. Bueno, gracias, Paula. No sé si alguien quiere
lanzarse al agua con este tema de educación. Andrés, Franco, como, Franco. como receptor de la educación en diferentes procesos y en diferente nivel, yo creo que volver sobre lo que estábamos planteando, y Paula trae unos temas muy importantes en la conversación y experiencias prácticas, y de cierta forma invito a una reflexión frente al objetivo de cada espacio desde lo académico, ¿cierto? E invito a una reflexión de entender la universidad y el por qué y el para qué de la universidad, ¿cierto? Y también yo creo que es importante entender ese conocimiento se necesita habilitar en qué escenario y para qué, cuál es el objetivo. Hoy somos un país, y este es el país que somos, y tenemos unas posibilidades, y algo otra vez, yendo la misma ruta, y lo que resaltaba otra vez Gonzalo, es lo inmediato. Para lo inmediato y para esa reactivación económica, ¿qué se necesita en términos de habilitación, digamos, de habilitar ese conocimiento necesario para conectar? Posiblemente hoy la conversación es alrededor de jóvenes. Claramente el enfoque de género es fundamental, el enfoque de territorio igualmente es fundamental para habilitar de una manera más equitativa esas conexiones, pero vuelven otra vez al mismo punto, es ¿qué país queremos? ¿Hacia dónde nos queremos mover en el largo plazo? Porque desde ahí es donde hay que empezar entonces a cultivar ese conocimiento y esas necesidades, porque no podemos tampoco pensar que porque la gente no estaba conectado, no estaba en la academia, no estaba aprendiendo, ¿cierto? Y pasó de diferentes formas, es que sencillamente tuvo que reorientar su conocimiento desde un punto de vista práctico en esa ruta. Y Paula mencionaba algo muy relevante también, es hay cierto aprendizaje que se aprende por fuera de la academia. Entonces, ¿qué empieza a tener uno en esa ruta también como para entender cuáles son los habilitadores del conocimiento que requerimos para ese país que nos podemos soñar? ¿Cierto? Y empezamos a ver oportunidades desde el capital que tenemos, y tenemos un capital natural que comparado con el mundo es inmenso. Pero ¿qué oportunidades podemos derivar desde ahí? ¿Tenemos el conocimiento, la investigación, el diseño, la innovación en esa ruta? ¿O qué deberíamos empezar a plantear en el largo plazo en esa dinámica? Hablamos igualmente, y lo planteaba Hiroshi, desde esas capacidades que tenemos de atraer a externos para una ruta de turismo que se vuelva muy valiosa y muy interesante, pero qué capacidades y qué oferta de valor está en esa misma ruta y cómo se está preparando las personas para ir en esa dinámica. Que sea efectivamente algo que genere una mejor experiencia y pueda transferir mucho más valor y que pueda ser adquirido de diferentes formas, ¿cierto? Los idiomas también se vuelven un tema fundamental. La tecnología. Muchas empresas están avanzando para incorporar en una cuarta revolución todos estos conceptos de código y de avance tecnológico. Entonces, ¿qué empezamos a movilizar en esa ruta cuando hoy en mucha parte académica no hay ni siquiera una oferta experiencial que lleve a las dinámicas requeridas para que esas empresas que requieran esos desarrolladores estén ya funcionando y operando? Entonces, ¿cómo hacemos para recoger eso? Pero vuelvo al punto, ¿qué país nos permitimos soñarnos para avanzar en esa dinámica? Tenemos una ruta más o menos clara de esta década que busca cerrar unas brechas de inequidad, que busca cerrar unas brechas de género, que busca cerrar unas brechas que hemos abierto en el tema climático a nivel global, pero que tiene una incidencia a nivel local, y que busca cerrar una brecha de territorio para poder unir esas dos Colombias que nos quedaron en décadas de conflicto, una en la ruralidad, otra en los centros urbanos, y que esa diferencia parece que por la pandemia se hubiera como casi que nivelado un poco. Y lamentablemente no en el escenario de las oportunidades, sino por el contrario, en un escenario que va en contravía. Pero, ¿qué hacemos para avanzar y qué acuerdos definimos y cómo nos ponemos en esa ruta? Mecanismos hay. Es una, digamos, una oferta súper interesante en temas de inversiones, de movilización de nuevos conceptos, de nuevos recursos, y de ver todo con un escenario en que las oportunidades están y se están materializando. Andrés, hay muchos empresarios, muchos innovadores, muchas comunidades alrededor del diseño y la innovación que vienen presentando rutas alternativas en esa dinámica. Tenemos el país, la formación, los jóvenes, los más grandes en esa misma dinámica, porque las oportunidades las podemos construir entre todos, no solamente ir a demandarle al gobierno nacional como que haga el esfuerzo por todos, sino al final todos somos una misma nación, cómo nos movemos en un mismo propósito. Bueno, pues muy buenas noticias, Franco. Hiroshi, tiene la palabra. Muchas gracias, Andrés. Yo quisiera pues 2 reacciones rápidas a los comentarios de Paula y Franco que me parecen muy propicios en esta discusión. Lo primero, nosotros vemos que hay una gran oportunidad de mejoramiento del capital humano
a través de la inversión extranjera directa, haciendo parte a los jugadores de esa capacitación. Es decir, nosotros no podemos quedarnos con el dilema de que no tenemos suficiente bilingüismo para el BPO y los call centers, sino que tenemos experiencia, los grandes jugadores en BPO en el mundo, de cómo formar al talento para poder responder a las necesidades que ellos necesitan en el negocio. Digamos, eso lo saben mejor ellos y lo han hecho en otros países, y debemos seguir insistiendo en que los inversionistas se vuelven un gran jugador en el desarrollo del capital humano. Hemos tenido muchas experiencias trabajando muy cerca con el SENA de cómo lograr llevar a técnicos y tecnólogos a las casas matrices de los inversionistas y que sean formados allá y que traigan el conocimiento y que lo expandan. Y no estamos hablando de conocimientos de alta ingeniería, sino de proceso, que es donde tenemos que crecer rápidamente en la curva de aprendizaje. Entonces yo en eso me siento pues muy alineado con los comentarios de Paula, que parte de la formación está en las empresas y hay que estar muy articulados con las empresas pues para que sea muy complementaria la educación, pero que haya una comunicación muy fuerte con la academia de verdad que se necesita de los profesionales. Es decir, nosotros muchas veces cuando hacemos la caracterización de los profesionales en el due diligence de un inversionista, nos damos cuenta que hay necesidades que no están satisfechas y que el tiempo que hay en los esquemas, digamos, de educación formal no es lo correcto a lo que esperan los inversionistas. Es decir, nosotros estamos en ciclos de 4 años, mientras hay temas que están completamente desactualizados al completar el ciclo. Entonces creo que ahí debe haber una combinación importante y yo veo eso como una oportunidad, digamos, con la virtualidad y la formación que todos nosotros podemos estar teniendo, los empleados de las empresas y, digamos, las personas jóvenes por medios virtuales que antes no tenían acceso, por plataformas como Coursera o diferentes tipos de plataforma. Y sobre el comentario de Franco, yo también soy muy optimista que debemos soñar en grande como país. Nosotros tenemos compañías que nos ven a nosotros muy grandes, nos ven más grandes de lo que nosotros nos vemos. Entonces yo creo que eso es importante, digamos, en el cambio de mentalidad, sobre todo en proyectos disruptivos y de nuevas tecnologías. Nosotros hemos trabajado con inversionistas que han creído en regiones como el Cauca y Popayán para tener un centro de desarrollo de software y exportar a la región. Es mucho más fácil venderle esa idea a una compañía extranjera que no tiene una preconcepción de las limitaciones que pueden haber en el Cauca versus una compañía nacional que entra con limitaciones en modelos mentales y de entrada lo ve casi imposible. Entonces yo me apalancaría mucho en los ejemplos que han existido de compañías extranjeras que han creído en el país, que han invertido en el país creyendo en el capital humano. En mi experiencia en Asia, lo que más se resaltaba más que la estabilidad macroeconómica y demás era el capital humano colombiano. Y creo que en eso tenemos que apostarle, y en la medida en que nosotros mismos como empresarios en Colombia creamos en esto, creo que hay un apalancamiento mucho más fuerte del que hay por las compañías extranjeras. Muchas gracias, Hiroshi. Yo creo que tanto Paula como Franco como Hiroshi han tocado un tema importante, que es cuál es la responsabilidad, digamos, de la academia en estos temas, de las empresas en estos temas. Y pues acá hay compañías excelentes, pero según un informe del Banco Mundial en temas de habilidades gerenciales, eso salió hace creo que como 5 o 6 años, aunque en la distribución las empresas de la derecha tienen habilidades gerenciales fenomenales, en promedio creo que tenemos problemas en temas, no sé si es de formación o en temas de aprendizaje por la práctica en las empresas, pero hay digamos, bajas habilidades gerenciales, ¿no? Sobre todo en la cola izquierda, obviamente, y estamos en promedio a nivel de países que tienen un PIB mucho menor que el de nosotros. Me gustaría cerrar con esta fase digamos, del conversatorio y después abrir espacio para las preguntas de las personas, preguntándole a José Antonio y a Gonzalo precisamente eso. ¿Cuál debería ser el papel de la academia en estos momentos, de las universidades, de las empresas, para contribuir a la solución de los problemas, ya sean de corto plazo o estructurales, como se ha mencionado desde el principio del conversatorio que tenemos? No sé quién se anima. José Antonio. Sí, bueno, hay muchas cosas. O sea, volviendo a la pregunta que me hiciste anteriormente, el Observatorio Fiscal, por ejemplo, de la Universidad Javeriana, es uno de los actores interesantes de investigar uno de los temas críticos que tenemos que enfrentar.
Digamos, como Colombia tiene, pese a todo lo que se diga, tiene una tasa de tributación inferior al promedio de América Latina y somos una fracción, digamos, como el 60% del nivel de tributación de la OCDE a la cual pertenecemos. O sea, realmente ahí hay un tema importante, pero además el sistema tributario no es progresivo. O sea, no genera un efecto redistributivo en un país que lo necesita, que es un problema general de América Latina, pero digamos en Colombia es particularmente grave por los altos niveles de desigualdad. Entonces, por ejemplo, ese tema, digamos, de cómo la política fiscal puede mejorar la desigualdad, puede reducir la desigualdad, es un tema importantísimo, digamos, que la academia debe abocar. Así como los otros, por ejemplo, tomemos por ejemplo el tema de Paula, la equidad de género, ¿no es cierto? La economía del cuidado, cómo transformar la economía del cuidado eh, para, para poder tener un sistema más equitativo, digamos, por ejemplo, qué tipo de acciones públicas, obviamente la responsabilidad de los hombres, por supuesto, pero también la responsabilidad del sistema, el tema de políticas públicas, instituciones que contribuyan también a reducir esa desigualdad en materia de la economía del cuidado. Para no decir el tema de empleo, que a mi juicio es el tema número uno para cualquier política de reactivación. Ya lo dijo Gonzalo, el año pasado estuvimos trabajando en programas de emergencia de empleo que por fin aterrizaron en la agenda con esta crisis, pero digamos era una propuesta que teníamos desde del año pasado. Más aún, como dije en mi artículo en El Tiempo el domingo, a mí me sorprendió que el Comité del Paro no metiera el empleo entre las solicitudes. Es una cosa sorprendente, digamos pero digamos, para mí el tema del empleo es el tema número uno. Y así, digamos, se ha hecho evidente con esta crisis. Todos son temas para investigar, para no decir también, por ejemplo, la relación que eso tiene con desarrollo productivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las grandes oportunidades en materia exportadora, digamos, para ayudar a Hiroshi y a ProColombia, digamos, entre otros? Digamos, pero también para el desarrollo del mercado interno, digamos, qué oportunidades hay importantes que puedan generar empleo en forma dinámica. Pero bueno, ¿cuáles son las reformas laborales que hay que hacer para reducir digamos, esos anormales niveles de informalidad laboral, que es parte de lo que golpeó a Colombia en forma dramática y a América Latina, pero a Colombia entre ellos durante la crisis? Los hogares urbanos de bajos ingresos, que tienen una gran cantidad de trabajadores informales, fueron los más afectados. Entonces, digamos, todos son temas que obviamente que la academia tiene que, digamos, analizar y hacer propuestas concretas, digamos, cómo avanzar. Y yo diría, el sector privado también tiene que integrarse a esa discusión en forma muy activa y el sector empresarial, por lo tanto, ver no una actitud de defensa, no, es que nos van a afectar negativamente, no, digamos, cómo puede contribuir el sector privado a propuestas que sean productivas en esos campos. Sí, yo complementaría lo dicho por José Antonio Andrés en línea también con las palabras del padre Luis Fernando Álvarez. La academia en este momento tiene un rol muy importante como articulador de las diferentes demandas sociales que son bastante heterogéneas y que en ausencia de acuerdos sociales en momentos de convulsión se pueden ver como contradictorias y que entran en tensión. Por un lado, los estudiantes piden unas cosas, por el otro lado, los sindicatos piden otras, los empresarios obviamente con preocupaciones, pero hay que poner sobre la mesa puntos de encuentro. Por eso, el incluir el tema del empleo en las agendas de discusión, incluir el tema de tener una política fiscal que esté sintonizada con las necesidades estructurales del país en materia de desigualdad y de pobreza. Pero además, yo puedo dar dos ejemplos muy puntuales también desde mi rol como directivo en la Vicerrectoría de Investigación en relación con la articulación con el sector privado. Hay recursos del sistema de regalías para el campo de la innovación, en donde sabemos que se necesita trabajo cooperativo de empresas y de academia. Tenemos investigadores, tenemos laboratorios, tenemos personas que
tienen tiempo para estar pensando en problemáticas por horizontes de tiempo largos, y necesitamos conectar esas capacidades con las capacidades y necesidades del sector empresarial a la hora de diseñar agendas y elementos que sean útiles para el desarrollo de esas empresas. Entonces, eso es también uno de los papeles de la universidad, servir como un medio de comunicación entre los empresarios y otros actores. Lo que hace la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública a la hora de articular el trabajo del sector privado y el sector público. Y un último ejemplo es el del empleo en el marco de empleos de emergencia, que debe tener, como lo mencionaba Franco, una vocación territorial y regional. Eso también invita a las universidades a que su alcance sea cada vez mayor en términos regionales, en que no se hable de una sola forma de educación, sino de una educación que responda a las vocaciones de cada una de las regiones. No, obviamente hay un core, hay un núcleo, pero la educación debe ser flexible para atender las necesidades y las problemáticas de las personas, si está en el departamento de La Guajira o si está en la región andina, es diferente. Y esto va a estar marcado también por los programas y las actividades de emergencia que tengan que implementarse en los próximos años. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos varias preguntas de las personas que nos están escuchando. Tenemos hasta las 12:30, entonces de pronto no las podemos cubrir todo, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo. Tengo una pregunta de Iván Montenegro que nos dice, la reactivación, es una pregunta, ¿la reactivación implica un cambio profundo del modelo de desarrollo productivo hacia sofisticación basada en la innovación e investigación? O sea, ¿implicaría cambiar el modelo productivo hacia más sofisticación, innovación e investigación? Si me No permite, sé. yo me Claro que sí, José Antonio. propongo para contestar eso. Listo. Yo llevo bastante tiempo escribiendo que uno de los grandes problemas de Colombia es el proceso de desarrollo productivo que hemos tenido en las últimas décadas. Lo más dramático es la desindustrialización que ha tenido Colombia, que digamos en términos de la discusión internacional se llama desindustrialización prematura, que bueno, también la característica el hecho de que, digamos, teníamos una estructura exportadora mucho más diversificada, y más aún con el tema, con el hecho de que el petróleo ya no va a ser el motor de nuestro sector exportador. Lo que hay que hacer es una revolución casi en materia exportadora, ¿no es cierto? Es decir, estamos como cuando yo era estudiante en los años 60, ¿no es cierto? Hay que hacer una expansión exportadora, una diversificación exportadora profunda. Entonces, ese es otro cambio en la estructura productiva. Hay que buscar mecanismos, debo decir, para enfrentar el cambio climático. Esa es otra transformación productiva. O sea, yo creo que uno de los grandes temas para adelante es que tenemos que desarrollar una política de desarrollo productiva agresiva, orientada precisamente a todos esos objetivos, a reindustrializar a Colombia, a diversificar en forma profunda nuestra base exportadora, digamos, a enfrentar el reto del cambio climático. Y eso no es solamente industrial, debo decir, es también el sector agropecuario. Por ejemplo, cómo vamos a transformar nuestro sector ganadero para que no siga deforestando, que es nuestra fuente fundamental de contribución al cambio climático. Digamos, sino cómo vamos a hacer una ganadería que sea más amigable con el medio ambiente y sobre todo que no genere deforestación, que es lo que ha hecho históricamente en Colombia, en fin. Y bueno, y los retos en materia de equidad. ¿Cuáles son las oportunidades que le vamos a dar a la pequeña empresa? ¿Cierto? Para integrar a la pequeña empresa, ¿qué mecanismos adicionales necesitamos para transferirles tecnología, para facilitar la comercialización de sus productos, para facilitar que se conviertan en empresas exportadoras las pequeñas también, ¿no es cierto? Para generar oportunidades para los sectores que están más afectados por el problema del empleo, que son las mujeres y los jóvenes. En fin, es un tema, el tema del desarrollo productivo tiene que venir al centro de la agenda de desarrollo hacia adelante.
Gracias, José Antonio. Y pues le doy la palabra también a Franco, porque de alguna manera él en su intervención anterior había mencionado varios temas en los que deberíamos también invertir, transformación digital, entre otros, creo. Andrés, Franco. efectivamente y completamente alineado con José Antonio, yo creo que buena parte de lo que se plantea al frente es una redefinición de todos estos temas. El tema climático nada más está trayendo una reconversión necesaria y profunda a unas bases que representan un porcentaje importante de las exportaciones para el país, y lo anotaba bien José Antonio, pero que sigue en la ruta. O sea, si el tema no va a ser petróleo, si el tema ya no va a ser carbón, ¿hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Qué temáticas empiezan a estar al frente? Entonces sí necesitamos repensar el modelo, sí necesitamos abordarlo con esta visión de acción climática. Voy a plantearle un escenario también en temas de cifras. Vean que un tema aquí importante. Nosotros desde Bancolombia estamos apalancando cerca del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Es decir, el rol del sector financiero es fundamental en la ruta, porque ayudamos a que esto que se plantea como un tema de competitividad se pueda materializar en esa dinámica. Y le podemos poner componentes de emprendimiento, componentes de género, ir avanzando como tal en esa ruta. Pero estamos en la conversación y estamos viendo igualmente cómo las empresas están empezando a moverse también en una dinámica similar. Unos compromisos hacia unas estrategias de cero emisiones netas hacia el año 2050, otros que las están trayendo de una manera más anticipada, y empezar a entender que ahí hay unas oportunidades significativas de avanzar la ruta. Estamos trabajando con el sector ganadero en pilotos de ganadería sostenible. Bien lo anotaba José Antonio, hay un reto fundamental. Pero cuando uno mira estas prácticas de ganadería sostenible, las empresas son más competitivas, acceden a mejores mercados, obtienen mejor conversión en términos de su producto final. Entonces, ahí hay unas oportunidades significativas para reducir niveles de emisiones y ser más competitivo, ¿cierto? Y así en cada temática, todo lo que viene en la dinámica de las energías renovables, la subasta de la que acabamos de salir, la subasta nueva que viene, esa meta de tener un 25% en energías renovables no convencionales, va a traer una dinámica en la ruta de los temas de energía que es netamente innovación. ¿Cómo avanzar en esos componentes? Los modelos de energía distribuida, cómo las empresas empiezan a tener sus propios sistemas de generación solar fotovoltaica para poder abastecerse, ser más resilientes a un tema climático y más competitivos en un escenario de menores costos. La movilidad eléctrica, la construcción sostenible. Cada escenario está brindando oportunidades que requieren nuevos conocimientos, pero que están generando unas dinámicas relevantes en esta ruta. El tema de género es fundamental. En el país casi que la mitad de las empresas, un poco más, que se crean año a año, son creadas por mujeres. Entonces hay un tema fundamental, el tema de género está en la agenda. Bancolombia es una empresa de mujeres. En Bancolombia todas somos convencidas de que esto es la ruta, porque somos 65% mujeres, si hablamos de mayoría, ¿cierto? Somos 65% mujeres, 54% somos líderes de equipos en la organización, y claramente casi que la mitad de los clientes de Bancolombia son mujeres. Y ahí hay un acompañamiento en esa ruta, y vamos a acompañar a 350.000 emprendedoras en los próximos años, con una ambición de poder movilizar con ella cerca de 70 billones de pesos. Entonces hay cifras, hay capacidad, hay intención, hay interés de movilizar la ruta, pero vuelvo al punto, el país que nos soñamos y el que estamos construyendo. Ahí hay una ruta de oportunidad significativa y avanzar y entender el rol también del sector financiero que estaba anotando en ese punto Andrés. Está la política pública, están las empresas son fundamentales para el desarrollo de la economía, ahí está el mercado, pero el sector financiero es el que ayuda a que esa política pública se materialice en el día a día. Entonces, ¿cómo facilitar los recursos para avanzar la ruta? Facilitar los recursos para temas un poco más disruptivos como la investigación, que facilite la innovación, pero eso es una visión estricta a largo plazo. Y aquí estamos acostumbrados a vernos a los 12 meses cómo cerramos, ¿cierto? Y al momento de cierre también hay que entender que cuando una entidad del sector financiero genera resultados, está generando resultados no solamente para una persona, está generando resultados para muchos. Si a Bancolombia le va bien un año, y así le pasa a otras compañías, nosotros tenemos 14 millones de clientes a través de fondos de pensiones. O sea, muchos de los colombianos que hoy tienen un trabajo y están en la formalidad, cuando a Bancolombia le va bien, a ellos les va bien, porque sus fondos de pensiones van a estar fortalecidos y muchas empresas van en la misma dinámica. Entonces hay que entender bien cómo desde el empleo formal, trabajando con las empresas del sector privado, se fortalece la economía y tenemos más oportunidades en esta ruta. Entonces, un poco elaborando alrededor de esta temática que, digamos, nos invita aquí a pensar nuevas oportunidades, involucrar innovación, diseño, un escenario lleno de oportunidades en la agenda de desarrollo sostenible, de la agenda climática y la agenda de género. Bueno, muchas gracias, Franco. Y para no perder el hilo, entonces le doy la palabra a Pablo, que Franco mencionó la importancia del tema de género. Entonces, De género, sí. Sí, no, pues
Me alegra mucho saber que es un tema que está en la mente de todos ustedes. Y hablando de innovación y siguiendo con la línea de José Antonio de pensar en nuevas formas de hacer economía que no sea solamente a partir de materias primas o lo clásico que hemos hecho en Colombia, que es exportar petróleo o carbón. En Estados Unidos se está hablando, por ejemplo, de una nueva infraestructura. Entonces, en la cabeza de nosotros, cuando nos hablan de infraestructura, todos nos imaginamos carreteras, puentes, calles, pero ahora se habla, y aquí yo soy la intensa del tema, pero pues es lo que me corresponde, la infraestructura del cuidado. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, ya el mismo gobierno de Biden nos está invitando a pensar en una infraestructura de cuidado, es decir, inversiones en cuidado. Esto es muy importante en términos incluso otra vez del cambio que vamos a tener en nuestra pirámide poblacional. Cada vez vamos a tener poblaciones que van a requerir de más cuidados. Sabemos que en Colombia ya están llegando, por ejemplo, empresas belgas para cuidados de adultos mayores. Y la pregunta que uno hace es, bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros el deber desde Colombia de adelantarnos a esas necesidades y a esas demandas que va a haber en ese cambio poblacional tan fuerte? Y Colombia tiene espacios espectaculares para donde uno se imagina muchas personas donde se pueden pensionar y tener una vida tranquila en paraísos naturales. Y la pregunta es, ¿por qué no nos metemos en esa agenda? ¿Por qué no hacemos una apuesta a la infraestructura del cuidado, también de adulto mayor, pero también de pues, en particular en Colombia, también de primera infancia, en donde les voy a dar un dato que a mí me impresiona mucho, pero en términos de empleo, el servicio doméstico privado de los hogares emplea casi el mismo número de mujeres que todo el sector de la educación completo. Esto no es solamente maestros y maestras, sino cuando estamos hablando de quienes hacen las labores de alimentación en los colegios. Entonces, que los hogares estén generando el mismo número de empleos que el mismo sector de educación, como mínimo nos debería estar haciendo una pregunta o cuestionarnos sobre quiénes están generando empleos y qué tipos de empleos estamos generando. Y en este sector de cuidado remunerado y en esto que se conoce como infraestructura de cuidado, hay múltiples oportunidades. Claramente muchas de ellas vienen impulsadas inicialmente pues por gasto público y como lo mencionaba Gonzalo, en un plan de reactivación inicial el gobierno tiene un rol fundamental en esa reactivación, porque es donde es más fácil oxigenar a la economía porque los hogares pues no tienen ingresos, los hogares por muchos meses dejaron de percibir ingresos y la reactivación a partir del gasto privado es más difícil que por el lado del gasto público. Entonces, mi invitación a esta nueva innovación es que pensemos en el cuidado como un sector que puede potencializar empleo, pero que además es un sector que puede incluso ser un buen negocio para la economía. Gracias. Bueno, muy buen punto, Paula. Ojalá los republicanos no se pongan en contra de la propuesta de Biden de infraestructura, ¿no? Los republicanos y Glazer no está de acuerdo. Ok. Glazer tampoco, bueno. Ok. Bueno, Gonzalo, tiene la palabra. Sí, solo para ponerle un poquito de picante al conversatorio y partiendo de la intervención de Paula, uno se pregunta, bueno, tenemos necesidades de infraestructura en comunicaciones, infraestructuras viales, nuevas tecnologías, ojalá verdes, la infraestructura social que recoge, lo que plantea Paula, que recoge muy bien todos los temas de infraestructura para el cuidado. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Y en relación con el paquete de reactivación del gobierno Biden, $2 trillones de ellos, o sea, $2 billones en español, pues obviamente vuelven al punto que usted planteaba en una de las preguntas, Andrés, acerca de las capacidades fiscales que tienen los países para estos planes. No todos tienen el señoreaje que tiene el gobierno de los Estados Unidos, es decir, la capacidad de financiar su gasto público a través de emisión de dinero, ni tampoco de endeudarse a tasas de interés cercanas a cero. En el caso de Colombia, está creo que muy bien que hagamos un llamado para un liderazgo político orientado a encontrar esas situaciones gana-gana, en donde las empresas van a estar mejor, en donde las personas van a estar mejor, en donde los gobiernos locales van a estar mejor, pero también parte del reto, solo lo pongo aquí sobre la mesa como elemento de reflexión, va a ser cómo los gobiernos, cómo la ciudadanía van a resolver las tensiones cuando algunas de esas medidas que aspiramos para el largo plazo terminen afectando intereses de grupos particulares.
Y esto, pues con un presupuesto limitado y en el marco de restricciones políticas para tener una reforma tributaria que incremente el recaudo siquiera al nivel de América Latina, es decir, 23% del Producto Interno Bruto, pues va a significar sacrificios de gastos, va a significar sacrificios de incentivos tributarios en algunos sectores, va a significar incrementos de impuestos en algunos grupos poblacionales y también algunas empresas. Yo creo que también va a ser importante que cada vez en estas reflexiones incluyamos más los temas incómodos de las tensiones, ¿no? Sí, no, de acuerdo, y pues ¿cómo se van a resolver esos problemas de acción colectiva, ¿no? En una situación de inestabilidad como la que vivimos ahora va a ser bien preocupante. De hecho, esa es una pregunta que hace una persona acerca de la importancia de enseñar economía política. Pero nos quedan solo 9 minutos y yo quiero de pronto hacer una última pregunta, y pues quiero también agradecerles a todos. Ojalá pues el público haya disfrutado de esta conversación. A mí me pareció muy enriquecedora. Quiero de verdad agradecerles a todos por su participación. Y antes de darle la palabra a Adriana, la pregunta que me gustaría que de pronto habláramos, pero bien corto, porque no queda mucho tiempo, es acerca de la implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones, que se dispone como política pública dentro del Plan de Desarrollo, que facilita el tránsito entre las diferentes vías de aprendizaje, formal, empírica y formación para el trabajo. La pregunta es que si esto contribuye en la creación de nuevas oportunidades del empleo y desarrollo empresarial para el país. La pregunta la hace Adriana Ruiz. Esta implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones. Entonces, si alguien quiere, esto de alguna manera tiene que ver con lo que hablamos cuando estamos hablando de educación, ¿no? ¿Alguien se anima? Andrés, creo que estamos animados, pero pues, de mi parte me declaro pues, no conocedor en detalle del sistema, que si va en ruta de lo que estás planteando, pues uno diría que habilita un poco los temas que hemos venido planteando en la conversación. Pero yo creo que más allá de eso no pudiera referirme a ese punto. Y pues no sé si alguien más quiere ir en esa línea, y yo creo que hay un temita final que si hay un espacio ahorita quisiera simplemente tocar lo que es una palabra. Pues ahorita lo ponemos al frente. Claro que sí. Bueno, por lo que dice Adriana, es un sistema que facilita, digamos, el tránsito entre las diferentes vías de aprendizaje, de la parte formal a la empírica, a la formación para el trabajo, aprendizaje Mira, por la práctica. Nosotros hemos tenido experiencia en procesos de aprendizaje, incluso desde temas de primera infancia, acompañando secundaria, pues a primaria, secundaria, terciaria. Y hay un aspecto fundamental en temas de deserción que también estaba plasmado dentro de diferentes puntos en las conversaciones de los participantes, y es el tránsito. Uno no se preocupa mucho por los temas de las transiciones, y en esas transiciones hay unos puntos importantes porque es donde se ven los niveles de deserción más altos en cada escenario. Entonces, todo lo que esté apuntando a ayudar a que esos tránsitos, a que esas transiciones sean efectivas y sean eficientes, van a ayudar muchísimo. Y no pretender solamente que en el proceso de formación desde los agentes educativos, los centros de desarrollo infantil, la conexión con las instituciones educativas básicas, secundarias, la educación terciaria, sino al final otra vez, ¿usted para qué se está formando en toda la vida? Ya como 17 años, 20, 22 años formándose, y al final ¿usted a qué llega? ¿Con qué se va a conectar? Porque parece que ese tránsito estuviera cojo. Como que usted llega y dice, bueno, mira para atrás y dice, a ver, estoy desde los 4 años o desde los 3 años siguiendo una ruta donde me han enseñado un montón de cosas, ¿y yo con qué me conecto? Y entonces claramente uno entiende las preocupaciones de los jóvenes después de todo ese proceso y de toda esa esperanza, quienes tuvieron la posibilidad de estar en ella, y cómo estar ahí. Entonces todo lo que favorezca esos tránsitos va a ser fundamental, Andrés, en esa ruta. Yo creo que simplemente parto un poco de la experiencia previa de cómo le apostamos al tema de las transiciones, y eso fue un modelo de éxito que se articuló en la política pública. Bueno, muchas gracias, Franco, por tomar el riesgo. Paula también había desactivado su micrófono, entonces yo veo eso también como una señal de que quería participar. Pues es algo corto, y es importante certificar a personas que llevan mucho tiempo también ejerciendo oficios que en muchos casos no vienen certificados por instituciones de educación
pero que son importantes en un mercado laboral colombiano donde la señalización, y cuando me refiero a señalización es que somos un mercado que discrimina muy fuertemente si una persona tiene un título o no lo tiene, de qué universidad viene o no viene, y este tipo de certificados ayudarían a disminuir este tipo de discriminación estadística que ocurre en muchos casos, y también ayudaría a que, por ejemplo, en el caso de género, vuelvo acá, hay muchas mujeres que llevan mucho tiempo cuidando de menores, cuidando de adultos mayores, y que de pronto un certificado les podría ayudar también para conseguir algunas oportunidades laborales, es decir, certificarlas en este tipo de labores que llevan haciendo de forma continua y no remunerada. Entonces, las certificaciones en este tipo de competencias pueden ayudar al mercado laboral a que estas personas puedan poner en su hoja de vida que tienen un certificado, pues ojalá quienes certifiquen pues sean instituciones muy buenas, porque si no, no sacamos nada. Pero si se pudiese dar esa transición, ayudaríamos a muchas personas que probablemente por algunas cuestiones de la vida distinta a lo que mencionaba Franco, no es que tengan millones de títulos, sino han trabajado toda la vida, tienen un montón de conocimientos, pero por no tener un certificado pierden esa oportunidad de conseguir algunas posibilidades laborales interesantes. O acceder a educación formal también, ¿no? A educación formal también, exacto. Gracias. Bueno, y Hiroshi. Bueno, yo también me declaro impedido en el Sistema Nacional de Cualificaciones, pero un poco ahondando en la discusión, yo creo que es muy importante el tema de las certificaciones, como lo mencionaba Paula, para diferentes tipos de oficios. O sea, nosotros tenemos el reto en ProColombia desde promover artesanías, digamos, en el mundo, que a veces nos piden ciertas certificaciones y demás, que de alguna forma toca trabajar en conjunto con las comunidades, desde temas, digamos, de temas de mayor nivel de complejidad, pero diferentes, como el tema, por ejemplo, de programadores que se capacitan en temas que no se dan en el sistema formal de educación en Colombia. Entonces, digamos, las personas tienen que salir a capacitarse vía cursos virtuales con universidades afuera y demás, pero que tiene que haber, digamos, una complementariedad con sus títulos. Y hemos visto, sobre todo en personas jóvenes, que ellos ya no quieren tomar una carrera formal, sino que simplemente ellos se quieren formar en lo que ellos quieren, ¿no? Entonces ahí es un reto importante si nosotros vamos a dar esa oportunidad como país a que casi una persona pueda armar su currículum, digamos que ya hay universidades mucho más vanguardistas que eso en otras, que uno puede elegir qué materias quiere de ciencias humanas, con tecnología y con otros temas que uno quiera evolucionar, pero qué tan abiertos estemos que una persona pueda elegir su curso en una universidad mexicana, su curso en una universidad colombiana y otro curso, y que eso le sirva como complementariedad para que sea contratado y que no vaya a quedar fuera de la fuerza laboral porque haya tomado ese camino. Entonces yo creo que ahí va a haber un gran reto pues, a discutir, me imagino, por el liderazgo de la academia, de qué tan abiertas están las universidades, y yo creo que eso es una oportunidad después de la pandemia porque mucha gente se dio cuenta que se podía tomar los cursos en esa intensidad y de esa forma remotamente. De acuerdo, las universidades y también me imagino el Ministerio de Educación, ¿no? Porque Así es. también la gente podría hacer sus títulos por etapas, de pronto hacer un diplomado, que ese diplomado después sea la base para una maestría y que fuera mucho más flexible. Yo creo que así va a ser el futuro. Creo que Franco quería mencionarnos una palabra, no sé. No, hay una palabra que es eterna y que está relacionada con el tema estructural y rápidamente, porque se mencionaba el tema de los impuestos del sector privado, la necesidad de incrementar en algunas rentas el valor de los impuestos. Y yo me acordaba mucho, yo vivo cerca de Medellín, pero yo soy de Bogotá y viví mucho tiempo en Bogotá. Y hubo una época en que estuve en Bogotá muy feliz pagando impuestos. Y creo que todos los que vivimos en Bogotá nos acordábamos de que pagábamos un extra. Pero era una cuestión fundamental y básica, es que se veían las cosas. Y que esa palabra que se llama corrupción, que involucra lo público y lo privado, hay que entender eso en esas dinámicas que nos han venido generando tanta problemática de manera estructural. Cuando las cosas se ven y ese nivel de corrupción se reduce, ojalá cero, hay chistes de todo eso, pero no me voy a meter en esa línea, pero cuando ese nivel baja y la gente ve claramente que el dinero está invertido, todos estamos dispuestos a poner más, porque se ven las cosas y entendemos que la sociedad crece, que el bienestar llega a todos y hay un mejor entorno, una mejor sociedad, hay una mejor economía, un mejor ambiente. Esos capitales natural, económico, social y humano se fortalecen y en un escenario de bienestar todos estamos interesados en aportar. El problema es cuando tú aportas y se pierde esa plata. Entonces yo creo que hay un punto en el que hay que seguir trabajando en lo estructural y avanzar en esa ruta. Era esa palabrita que
que nos es muy común a la historia, pero que es importante abordarla para que el tema fiscal igualmente tome mejor dinámica. Gracias, Frank. No, sí, la confianza, pues entre todos y hacia lo que hace el gobierno es crucial. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que fue bien enriquecedora la conversación. Quiero darle la palabra ahora al padre Álvarez para que pueda cerrar el evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. José Antonio, Franco, Gonzalo, Paula, Hiroshi, Andrés, Adriana, Pierre, muchísimas gracias. Estaba fascinado, absolutamente fascinado oyéndolos. Obviamente eso ha multiplicado mi trabajo, bueno, pero para eso estoy con muchísimo gusto. Pero a propósito de las últimas intervenciones, en un futuro inmediato quiero hacerle la siguiente invitación, a que hablemos un poco en torno al libro de Michael Sandel sobre la tiranía del mérito. Porque en su libro Michael Sandel hace una afirmación que me quisiera oírlos a todos y que es la siguiente: el valor equivocado que se le están dando a las titulaciones, ¿verdad? Yo creo que eso amerita un conversatorio bien interesante, ¿verdad? Que les estaré extendiendo invitación para que conversemos sobre eso. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la participación, muchas gracias por todo lo que aportaron a esta reactivación económica, que yo creo que va a ser muy, muy importante para todos los contextos sociopolíticos del país, y así lo vamos a lograr transmitir. ¿Verdad? Que muchísimas gracias de nuevo y sean muy felices, cuídense mucho, por favor. Un fuerte abrazo para cada uno. Muchas gracias, padre, muchas gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre, Andrés, y a todos. Gracias, padre. Estén muy bien, hasta luego. Bueno, gracias, José Antonio, Hiroshi, Franco, Gonzalo y Paula. Que tengan un buen día y hasta luego, padre. Gracias. Un Muchas abrazo. gracias, Andrés.